en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿Tenemos todos? Damos lectura a la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este día precioso junto con mis hermanos, Señor, en este lugar. Gracias, Señor mío, por todas las cosas que tú nos has permitido realizar, Señor. Gracias por las acciones de gracia de cada uno de mis hermanos, Señor. Muchas gracias. Todas han engrandecido tu nombre y son testimonios, Señor mío, de tu amor y de tu fidelidad, Señor mío. Pero ahora, Señor, estamos de pie delante de tu palabra, y ella ha sido leída delante de todos nosotros, y sabemos que tu palabra tiene el poder para hacer todo lo que ella misma profesa. Por eso queremos rogarte por nosotros, Señor, para que tú nos concedas oído para oír, Señor. Que tú nos concedas ser buena tierra, Señor, y tu palabra produzca en nuestros corazones al 100%, Señor mío. Por favor, te lo rogamos, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor mío. Alumbra nuestros corazones, Señor mío. Nosotros en esta hora nos despojamos de todo pensamiento ajeno a tu voluntad. Todo lo que estorba lo atamos en tu nombre, Señor mío, y nos declaramos dependiente absoluto de tu Santo Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. La semana pasada estuvo nuestra hermana Cristina compartiendo con nosotros, hablándonos acerca del orden, del valor que tiene el orden, de lo poderoso que es cuando nosotros podemos vivir bajo un orden delante de Dios. La tierra estaba desordenada y estaba vacía, y Dios no empezó a producir cosas. Lo primero que hizo Dios, comenzó a ordenar. Empezó a poner orden. Luego que puso un orden, las cosas empezaron a producir. Luego que produjo un orden en todas las cosas, separó las aguas, separó la luz de las tinieblas, ¿verdad? A cada día, a la noche le llamó, a las tinieblas le llamó noche, a la luz le llamó día. Dios ordenó todas las cosas. Una vez que hizo todo ese trabajo, comenzó a decir: y produzca la tierra, y produzcan las aguas, ¿verdad? Produzcan cada semilla según su género, cada árbol según su género. Primero ordenó. Y el Señor nos hablaba, amados hermanos, que es el pensamiento de Dios que nosotros vivamos bajo ese orden, para que nosotros podamos producir aquellas cosas para las cuales Dios nos llamó, para que podamos obtener aquellas cosas que Dios tiene reservadas para nosotros, para poder recibir la bendición o los milagros de parte de nuestro Dios, como el Señor mismo nos habló en ese día, en la multiplicación de los panes y de los peces. Vimos que lo primero que el Señor hizo cuando los discípulos dijeron que ellos no podían alimentar, al menos que vayan a comprar, el Señor dijo: pongan de 50 en 50. Háganlos sentar primero de 50 en 50. Primero los ordenó. Y después se produjo la multiplicación. Entonces eso nos tiene que llamar a la reflexión. La Biblia dice que Dios es orden. Que Dios es un Dios de orden. No es un Dios de confusión. Y el Señor nos llamó a la reflexión a nosotros para que vivamos bajo un orden. El orden en la familia, el orden en el hogar, el orden en nuestro trabajo, el orden en la iglesia.
Dios también ordenó la iglesia. Dice la Biblia, y algunos constituyó Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios ordenó su casa. Dios puso en su casa a aquellos que están puestos para perfeccionar, para trabajar en la obra del Señor. Pero también nosotros, amados hermanos, debemos ser responsables y vivir bajo ese orden. Amén. El orden no es autoritarismo. El orden no es eso, amados hermanos. Vivir bajo el orden es vivir bajo la bendición del cielo. Es vivir bajo los cielos abiertos cuando nosotros nos ordenamos delante del Señor. Cada quien cumpliendo su función, cada cual cumpliendo su rol. Imagínense que el ojo le diga al oído, yo ahora quiero oír. Pero no es su función. Se estaría desordenando. Habría desavenencia en el cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, Dios ordenó el cuerpo, ¿verdad? Con una sabiduría milimétrica. Cada cual lo puso en un lugar para que cumplan un rol, una función, una determinada tarea. Dios a nosotros nos puso en el cuerpo de Cristo también con las mismas funciones. Que cada uno pueda tener una responsabilidad, un trabajo, una tarea, una asignación del cielo y que nosotros la podamos cumplir. No podemos salir de eso, si no estaríamos desordenándonos. También como iglesia ordenarnos en todas las cosas, en todas las áreas de la vida, respetando las autoridades, respetando, amados hermanos, aquello que fue establecido por Dios. Y hacia ahí es donde Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Es ahí a donde Dios nos quiere llevar. Pero mientras nosotros nos vamos ordenando, el Señor nos hablaba de que mientras nosotros nos vamos ordenando, vamos a ver la gracia de Dios. Vamos a ver el favor de Dios, vamos a ver la misericordia siempre que haya en nuestro sentir, en nuestros corazones, el anhelo de ordenarnos en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, debemos ir en pos de eso. No podemos vivir bajo un desorden. La hermana decía, estaba delante de mi lavadero y era un desastre. Entonces, ¿qué hice? Quité todas las cosas. Una vez que quité todo, cuando vi el lavadero, me di cuenta que era demasiado grande. Lo que había era desorden. Lo que nos pasa a nosotros no es que no tenemos tiempo para servir a nuestro Señor, es que estamos desordenados. O quizás lo que nos está pasando no es que estemos tan desordenados, sino que el orden de nuestra vida está alterado. ¿Se entiende? El orden de nuestros valores está desordenado. Para que nosotros podamos servir al Señor, lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestros valores, ordenar nuestros principios. Miramos la carta de Efesios y es algo significativo, amados hermanos. Quizás si el Señor me ayuda y me da palabra, no voy a ser tan largo. Pero mire, la carta de los Efesios es algo significativo porque esta carta, primero, tenemos que ver quién es el emisor de la carta. ¿Quién es el que emite la carta? El Señor Jesús le está diciendo al apóstol Juan, escribe esta carta al ángel de la iglesia. Escribe esta carta. Escribe todo lo que te voy a decir, lo que vas a ver, lo que vas a oír, escríbelo. El Señor Jesús le está diciendo al apóstol Juan que tenía que escribir. El emisor de la carta es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús quería enviar una carta, quería enviar un mensaje a los Efesios y le dice a Juan, escribe. Ahora, Efesios tiene características muy lindas. Muy linda, porque si nosotros miramos la carta propia del apóstol Pablo a los Efesios, nos vamos a dar cuenta de algo. Que estos hermanos tenían todos los dones. Efesios capítulo 4. Tenían todos los dones. Tenían conocimiento, tenían revelación. Tenían gracia de parte de Dios. Lo que la teología le llama muchas veces la iglesia de los lugares celestiales. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Estos hermanos tenían ese conocimiento. Dos de las cartas más difíciles por ahí de entender en la teología bíblica es la carta de Efesios y Colosenses, donde Pablo a los Efesios le revela la unión de Cristo y de la iglesia y la muestra como un matrimonio. Le muestra el misterio de Dios y de Cristo. Esa unión tan gloriosa también con la iglesia. Entonces, amados hermanos, estos hermanos de Efesios no eran cualquier hermanos. Y además de eso, cuando revisamos un poco la historia bíblica de la iglesia de Efesios,
nos damos cuenta que por un tiempo, amados hermanos, el pastor de esta iglesia fue el apóstol Juan. Porque el apóstol Juan estuvo en la isla de Patmos, pero antes de esto estuvo en Efesios. Estuvo en esa ciudad y era el pastor de esa iglesia. Cuando seguimos revisando un poco más la historia de la iglesia de Éfeso, nos damos cuenta que tuvo otro pastor. ¿Quién fue? ¿Quién fue otro pastor que tuvo la iglesia de Éfeso? No. Timoteo. Pablo lo dejó en Éfeso a Timoteo para que pueda conducir la iglesia del Señor. Así que encontramos que si usted se iba en ese tiempo a la iglesia, iba a encontrar al apóstol Juan, uno de los discípulos, como dice la Biblia, el discípulo amado de Jesucristo. El discípulo amado de Él, el que se recostó en el pecho del Señor Jesús. El pastor de la iglesia de Éfeso era el apóstol Juan. Cuando ya no estaba él, estaba pastoreando Timoteo, el discípulo amado, el hijo amado, ¿verdad? El hijo en la fe del apóstol Pablo. Así que mire los miembros de esa iglesia. La historia también dice que hubo una mujer que fue miembro de esa iglesia, muy significativa en la historia bíblica, que fue María. La historia dice que hasta el día de hoy, en la ciudad de Éfeso, que sería una especie de Turquía en este tiempo, dice que hay una casa que se llama la Casa de María, donde hasta el día de hoy la gente puede visitar ese lugar, porque la historia relata de que María vivió en ese lugar y se congregó con esos hermanos. Así que mire qué hermoso que era esta iglesia, mire las características que tenía. El apóstol Juan, el discípulo amado, Timoteo, el hijo en la fe del apóstol Pablo. Y también María, la madre de Jesús, quien tuvo en sus brazos al Redentor, al Hijo de Dios, quien tuvo en su vientre, amados hermanos, concebido por el Espíritu Santo de Dios, al Hijo de Dios. Estas tres personas eran miembros de esa iglesia a lo largo de la historia. Así que la iglesia de Éfeso tiene características preciosas. Una iglesia, amados hermanos, que tenía conocimiento de Dios, que amaba al Señor, y por lo que el Señor da testimonio, amados hermanos, el Señor los conocía íntimamente. El Señor no reprende el conocimiento que ellos tenían. El Señor no reprende su esfuerzo y su trabajo. Vamos a leer el versículo 2. Yo conozco tus obras, y escuche, y tu arduo trabajo. Así que estos hermanos se esforzaban, daban más allá de sus fuerzas. Yo conozco tus obras, también conozco tu arduo trabajo. También conozco tu paciencia, que no soportas a los malos, que probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo sos, los has hallado mentirosos. El Señor le está diciendo a ellos, yo lo conozco. Mire, las cartas en ese tiempo no se leían como ahora que nosotros nos sentamos en el culto, ¿verdad? Y abrimos Apocalipsis capítulo 2, verso tanto. No, antes las cartas llegaba una carta del apóstol Juan y la ciudad de Éfeso se reunía a oír el mensaje, se leía la carta completa. Para toda la ciudad se leía la carta completa, no tenía capítulos ni versículos. Toda la carta era enviada. Y usted imagínese estar sentado en esa ciudad, estar sentado en ese lugar. Llegó la carta del apóstol Juan y que el Señor Jesús le diga a usted, Jorge, yo conozco tus obras. Carlos, yo conozco tu arduo trabajo. Elda, yo conozco tu paciencia. Estela, yo conozco que vos no soportás a los malos. Y así podemos enumerar a cada uno de nosotros, porque el Señor lo que está diciendo al pueblo de Éfeso es, yo te conozco. Conozco tu corazón. Conozco tu intimidad. Sé lo que sientes, sé lo que piensas. Yo te conozco. Ahora, ¿qué pasa en nuestros corazones al saber que el Señor nos conoce a cada uno de nosotros? ¿Qué pasa en nuestros corazones cuando nosotros podemos oír, yo te conozco? Y el Señor no reprende el trabajo de ellos. El Señor no los exhorta a tener mayor conocimiento. No, yo conozco tus obras. Y las aprueba el Señor. Yo conozco tu arduo trabajo y lo aprueba el Señor.
Tu paciencia, sos muy paciente. No soportás a los malos, como dice en el versículo 6. Tienes que aborrecer las obras del nicolaíta, las cuales yo también aborrezco. Así que tenían el mismo sentir que el Señor Jesús. Así que cuando vamos mirando todas estas cosas, nos damos cuenta que estos hermanos iban en la misma dirección que el Señor. Porque pensaban lo mismo que Él y sentían lo mismo que Él. ¿Se entiende? Ahora miremos algo. El verso 4, famosísimo en la iglesia del Señor. Pero tengo contra ti, o como dice otra versión, tengo una queja contra ti. Tengo una queja. Que has dejado tu primer amor. Y mire, muchas veces en la iglesia del Señor, a lo largo de la historia, cuando un hermano está sirviendo fervientemente, ¿qué le decimos? Está en su primer amor. Está en su primer amor. ¿Pero qué? Ya se va a enfriar. Ya se le va a pasar. Ya se va a... Es todo el mensaje de todo cristiano que tiene 20, 30 años cuando ve a alguien que está sirviendo al Señor con un corazón dispuesto, con fervor, con gozo, con alegría, con ánimo. Está en su primer amor. Ya se le va a pasar. Es como que esperan lo que se le pasa en algún momento. Exacto. No hay ningún aliento, no hay un acompañamiento, no hay nada, sino que esperan que se enfríen el hermano y entre para que la línea de todos. exacto. Está en su primer amor, ya se le va a pasar. La pregunta de que nosotros nos tenemos que hacer en este día es: ¿está en su primer amor? ¿Está bien que se le pase? El Señor está diciendo: yo tengo una queja contra ti, que dejaste ese primer amor. O sea, no está bien que hayas dejado el primer amor. Siempre se mostró que el primer amor, o es el amor a Dios, o es el amor a los hermanos, en realidad es un conjunto. ¿Por qué? Primero, quiero que tengamos este concepto claro. Dejar el primer amor es romper un mandamiento. ¿Por qué? ¿Por qué dejar el primer amor es romper el primer y gran mandamiento de Dios? Porque al Señor Jesús vinieron y le preguntaron: dinos, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al Señor es un mandamiento. Y dejar ese primer amor, ese primer mandamiento, es romper el mandamiento del Señor. Es romper, amados hermanos, lo que el Señor nos mandó a hacer es amarlo a Él. Y amar a nuestro Dios es tenerlo en estima, es tenerlo en valor, es tenerlo por encima de todas las cosas. Y recuerdo algo, mis amados hermanos, para que tengamos esta premisa y seamos conscientes de esto. El Señor nos está diciendo: no estás trabajando, no te estás esforzando, no estás haciendo las cosas como al principio. No, yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo. Mire las palabras que utiliza, y la Biblia no exagera en ningún punto, ninguna coma, no exagera las palabras. Yo te conozco. Yo te conozco. Pero tengo una queja: que dejaste de amarme. Que dejaste de amarme. Y ahí está el punto. Ahí está el punto. No que si usted hace, si usted no hace. No está el punto ahí. No está el punto de cuánto nosotros hacemos. Este hace más, este hace menos. Y si este hace más es porque ama más al Señor, y este hace menos, entonces ama menos al Señor. No. No, mi amado hermano. Ahí no está el punto. El punto está en que dejamos de amar al Señor. Y nosotros preguntamos: ¿usted ama al Señor? ¡Amén! Claro que lo amamos. Bueno, mire. Primero, amar al Señor es ser consciente de la cruz de Cristo. ¿Se entiende?
Que yo las cosas no las hago por religiosidad, porque las tengo que hacer, porque me mandan a hacerlas. Las hago por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a mi Señor, que dio su vida en la cruz por mí. Hoy es fácil tener una cruz colgada, ¿verdad? Con un colgante, con un collar, no sé, una cadenita. O tener una cruz como un sticker, o en un termo, en un mate, en el auto, o donde fuere. Es fácil eso. El tema es tener la cruz en el corazón. Y tener la cruz es ser consciente de la obra de Jesucristo. Tener la cruz al ser consciente, amados hermanos, de lo que Cristo hizo por mí en ese lugar. De que el pecado me separó del Señor, de que el pecado destruía mi vida, que el pecado me llevaba directamente hacia el infierno, que el pecado destruyó mi hogar, mi familia, destruía mi vida, pero el Señor vino e hizo algo. Hizo algo. ¿Saben lo que hizo? Cristo fue y murió. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo fue y murió por nosotros. De tal manera nos amó, que entregó su vida en la cruz, que entregó su vida para que nosotros no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Es ser consciente de esa obra. Es volvernos a nosotros la mirada a la cruz de nuestro Señor, que ahí hay un hombre diciendo, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Es ser consciente, amados hermanos, que no solamente Cristo murió, sino que resucitó. Y cuando resucitó se sentó a la diestra del Padre, y dice Hebreos, y ahora vive, amados hermanos, para interceder por cada uno de nosotros. O sea, ese trabajo lo sigue haciendo. Y su sangre, amados hermanos, su sangre tiene tanto poder hace 2000 años como el día de hoy. ¿Por qué? Porque si nosotros pecamos, abogado tenemos en los cielos, y la sangre de Cristo nos sigue limpiando de todo pecado. Dejaste tu primer amor, es dejar de ser consciente de eso. Y cuando nosotros, mis amados hermanos, dejamos de ser conscientes de la obra de la cruz, de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, empezamos a tener otras prioridades. Empezamos a tener otras prioridades de tal manera que no importa si voy al culto. ¿Qué tiene de malo faltar al culto? Yo no soy religioso. Es que dejamos de nosotros nuestro primer amor. ¿En qué cosas se ven? ¿En qué cosas sencillas se ven que dejamos el primer amor? En las prioridades de la vida. En las prioridades que tenemos en nuestras vidas. Venga conmigo a Colosenses. Capítulo 1. Voy a leer en Reina Valera, y si alguno tiene otra versión, me puede ayudar. Amén. Capítulo 1 de Colosenses, verso 15 en adelante, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo, de su cuerpo que es la iglesia. Por Él todas las cosas subsisten. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él las sostiene. Y dice el verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Alguien tiene otra versión? Estela. Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales
celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Amén. Así que vamos a mirar la palabra preeminencia. Por Él subsisten todas las cosas, por Él y para Él fueron creadas. Él las sostiene, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Él es el principio de toda creación para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué es preeminencia? La preeminencia tiene que ver con favoritismo. La preeminencia tiene que ver con que Él sea el primero en todas las cosas, con que Él sea el favorito, para decir una palabra sencilla. Que cuando yo piense y tenga que tomar una decisión, el favoritismo está en Cristo. Yo voy a favorecerlo a Él, primero va a ser Él. Todas las cosas que yo emprenda van a ser por Él y para Él. Que no voy a cambiar, amados hermanos, mi fe por otras cosas. Que no voy a cambiar mis valores por lo que el mundo pueda llegar a ofrecer. Que no es que vengo al culto y salgo del culto y después vivo una vida apartada de Dios. Cercanos a la iglesia, pero lejos de Dios. No, mi amado hermano, en todo Él tiene la preeminencia. Él es lo primero, Él es lo último. A lo primero en la mañana, cuando abro mis ojos, es darle gracias al Señor. Es darle gloria a mi Señor por un nuevo despertar, por un nuevo día. A lo último de la noche es oírlo a Él, es hablar con Él, es darle gracias a Él. Es lo primero y es lo último, es el comienzo y es el final. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que hemos dejado el primer amor, no cuando usted dejó de hacer las cosas en la iglesia, sino cuando sus decisiones están alejadas de la voluntad de Dios. Cuando el Señor deja de ser su favorito. Cuando el Señor deja de tener la preeminencia en su vida. Cuando el Señor deja, amados hermanos, deja de ser lo primero para nosotros en nuestra vida. Cuando perdemos el interés por Él. Cuando perdemos el interés por Él y por todas las cosas que Él nos ha mandado, por todas las cosas que Él nos ha dado. El hecho que dejemos las cosas de la iglesia es el resultado de las cosas que ya hemos dejado en nuestros corazones. Dios no desea, amados hermanos, solamente nuestro intelecto. Él también desea nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, pero también con todo tu corazón. ¿Se entiende? Y esto puede hacer, amados hermanos, que nosotros nos equivoquemos, que nosotros fallemos como David, que nosotros pequemos de una manera pero deliberada. Pero si nosotros nos arrepentimos, nos volvemos a Él, el Señor nos toma nuevamente. Pero al dejar el primer amor, amados hermanos, no se trata de lo que sabemos ni de lo que hacemos, sino de las prioridades de nuestra vida. Cuando nos llenamos de excusa, ¿verdad? Como ya el Señor nos habló hace muchos años atrás, podemos tener todas las razones y no serán para Dios simplemente sino excusas. Diciendo, el Señor sabe que no, el Señor sabe que no, el Señor conoce que no. Cuando nosotros empezamos con esas cosas ya nos damos cuenta que el Señor no es nuestra prioridad. Mientras la hermana hablaba la semana pasada, yo pensaba, ¿cuánto desorden hay dentro de nosotros? ¿Cuánto desorden? No tengo tiempo para leer la Biblia. Quiero que Dios me hable, quiero que Dios me bendiga, pero no tengo relación con la Escritura. Quiero que Dios me hable, quiero que Dios me bendiga, pero no tengo tiempo de oración. Pero no tengo tiempo. ¿Sabe lo que pasa, mi amado hermano?
para hablar en sencillas palabras. Y quisiera hablar de la manera más sencilla posible. El primer amor se pierde, amados hermanos, cuando Cristo deja de ser revelado a nuestros corazones. Pablo le habla a los Gálatas y dice, pero cuando agradó al Padre, que me separó del vientre de mi madre, ¿verdad? Y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, ya no consulté con carne ni sangre. O sea, cuando Cristo fue revelado a mi corazón, ya dejé todo lo que era de hombre, ya desestimé toda mi voluntad, dejé todas esas cosas y Cristo fue mi prioridad. ¿Por qué? Porque Él fue revelado a mi corazón. Apocalipsis capítulo 1, verso 1, explica lo que está explicando en este tiempo. ¿Sabe lo que está diciendo? Apocalipsis dice, esta es la revelación de Jesucristo. Lo que está diciendo es Cristo quiere ser revelado a nosotros. Cristo quiere ser revelado, o sea, la palabra revelar es iluminar el entendimiento, alumbrarnos a nosotros. Cristo quiere alumbrarnos a nosotros, quiere manifestarse a través de nosotros, pero cuando dejamos de contemplarlo, dejamos de mirarlo, dejamos de ser su prioridad, amados hermanos, entonces nos vamos alejando en nuestros corazones y en nuestras prioridades de nuestro Dios. Entonces ahí donde el Señor viene y dice, has dejado tu primer amor, has dejado de contemplarlo a Él. No es que no estás trabajando en la iglesia, no es que no te estás congregando, eso no tiene significativa cosa alguna, no, has dejado de mirarlo al Señor, has dejado de amarlo a Él, ya tus prioridades son otras. Él no es la preeminencia, Él no es lo primero en todas las cosas. Sencillo. Hermanos, vamos a tener un tiempo de oración, 15 minutos al día, establecemos un horario. No, yo no puedo. No hace falta, puedo orar en otro momento. Ya no hay prioridad para el Señor. Hermanos, vamos a la evangelización. Gente que se está perdiendo en las drogas, en el alcohol. Usted tendría que ver a la gente de San Francisco el domingo pasado, el sábado pasado, los jóvenes, cómo, en qué condición estaban. No, eso no es para mí, yo no siento de hacerlo. Cristo ya no es mi prioridad. ¿Cómo hago yo para reactivar ese amor con mi Señor? ¿Cómo hago yo si he dejado ese primer amor, he dejado que esa llama deje de arder en mi corazón? Como decía la hermana, parece que todos están esperando que eso se apague para decir, viste, ya está, era un tiempito nomás. Yo no quiero vivir un tiempito amando al Señor y mucho tiempo amando otras cosas. No quiero vivir una semana, 15 días, 20 días amando al Señor. O como dijo una vez el hermano Miguel, parece que cuando tengo que predicar, ahí me enciendo y busco al Señor y oro y leo la Biblia y hago esto y hago lo demás, pero cuando no tengo que hacerlo, ya dejo todo de lado. Yo no quiero vivir una vida así. ¿Se imagina usted, esposo o esposa, que su esposo le ame solamente un rato y después, no me interesa que haga? No me interesa, ¿sí? Yo hago lo que quiero. Pero cada tanto tiene esos arrebatos de amor. ¿Está bien así? ¿Estaría bien vivir de esa manera? ¿Usted vivirá con alguien que cada tanto tiene arrebatos de amor con usted? ¿Cómo hacemos para reactivar el amor? No se trata del tiempo que usted tenga en oración. No se trata del tiempo que usted tenga de lectura bíblica. No se trata de eso. Se trata de contemplarlo a Cristo, de mirarlo a Él, de considerarlo a Él. Si se trata de las cosas sencillas de la vida, es, Señor, ¿qué puedo cocinar hoy? Pastor, eso es bacana. Señor, ¿qué puedo cocinar hoy? ¿Qué conviene, Señor? Señor, ¿tengo que renunciar al trabajo o no? La verdad que ya no soporto, no me gusta, el clima laboral no me... Señor, ¿lo tengo que hacer o no? Señor, ¿tengo que irme a un baile siendo que hay culto? ¿Tú qué dices, Señor? De preguntas sencillas a preguntas un poco más interesantes, por así decirlo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿En qué puedo ayudar a mi prójimo el día de hoy, Señor? Señor, hoy me levanté y no tengo nada que hacer, Señor. ¿Por quién puedo interceder, Señor?
¿Por quién quieres que yo interceda en este día, Señor? ¿Se da cuenta? Es contemplarlo a Él, es considerarlo a Él, es que Él tenga la preeminencia. Es que Él tenga las decisiones de mi vida. En todo. Considerad al Señor. ¿En qué? En todo. En todos nuestros caminos. No, en esta área yo sé lo que tengo que hacer. Nadie me tenga que... Considerar al Señor en todos tus caminos. Señor, ¿cómo administro mi dinero? Como hablamos la semana pasada, hasta hemos dejado de ofrendar. No, pero a mí no me parece que la ofrenda, yo si quiero... Leamos la Biblia y miremos lo que el Señor piensa de eso. O consultemos al Señor. ¿Cómo administro mi dinero, Señor? ¿Cómo administro mi finanzas, mi familia, Señor? Estamos casi llegando a Navidad, la gente está como loca. Le dije la semana pasada a Noelia, fuimos a Luisito y le dije, ¿cómo se nota el aguinaldo? ¿Cómo se nota? La gente desesperada, se chocaba en el Luisito por comprar lo que sea. Lo que sea. ¿Cómo se nota? Y le dije, nosotros vamos a administrar conforme a la gracia de nuestro Dios. Amén. Pero que el Señor sea la preeminencia. Que el Señor sea nuestra prioridad. Porque al final, ¿sabe qué? Corintios capítulo 1, verso 9 dice, fiel es Dios, el cual nos llamó a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo hacemos para reactivar ese amor, ese primer amor? Teniendo comunión con nuestro Señor Jesucristo, a la cual nosotros fuimos llamados, a tener comunión con Él. Tener comunión con Él es considerarlo al Señor, es consultarle al Señor. Señor, ¿tengo que ir a caminar al botánico o voy al Parque de la Salud? Uno dice, que son pavadas esas. Estoy consultando a mi Señor, Él tiene la preeminencia para mí. Quizás en ese lugar el Señor tenga un propósito, algo quiere que yo haga, así que le voy a consultar al Señor si tengo o no que ir, a dónde tengo que ir, cómo tengo que hacer las cosas. Ayer Jorge decía, pido oración por mi trabajo. Después nos empezó a comentar los horarios de trabajo y yo por dentro pensaba, si agarra el trabajo voy a perder tiempo de culto. Y mientras yo pensaba eso, Jorge me dijo algo. Pero que sea la voluntad del Señor, pastor. Que sea la voluntad del Señor, pastor. Parece que me estaría respondiendo a lo que yo estaba pensando. Que sea la voluntad de nuestro Dios. Ese debe ser nuestro corazón. ¿Se da cuenta que servir al Señor no tiene que ver servir con más amor, más ferviente? No. Servir consciente de la cruz de Cristo. Teniendo comunión con Él. Porque Él fue revelado a nuestros corazones. Pero nosotros hemos dejado la prioridad del Señor. Hemos dejado que el Señor deje de ser nuestra prioridad. Para que hoy otras cosas sean nuestra prioridad. Pero tengo que trabajar. Pero tengo que pagar cuentas. Pero tengo que hacer esto. Pero tengo que hacer lo otro. Y la respuesta sería, eso todos los mortales los tienen que hacer. Pero la diferencia entre los mortales y nosotros es que Cristo debe ser nuestra prioridad. O Cristo quiere ser nuestra prioridad. ¿Es una imposición? No. Pero el verso 5 dice, te aconsejo algo. Te aconsejo que te arrepientas. Porque si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Eso lo dejamos para la semana que viene. Para que nosotros podamos mirar el camino a regresar nosotros a nuestro primer amor, a contemplarlo a Él. Creo que si hay algo que nos tiene que marcar y nos va a marcar este 2026 que vamos a entrar, es contemplar a nuestro Señor, es tener intimidad con Él, es tener tiempo de intimidad, en clamor, en alabanza, en adoración, en intercesión. Es volver nuestros corazones a contemplarlo al Señor. Es volver a mirarlo a Él. Es volver a mirarlo a Él. Que Cristo sea la preeminencia, que Cristo sea nuestra meta, que
Que Cristo sea lo primero, que Cristo sea lo último, que Cristo sea lo primero en nuestra vida, sea el centro de nuestra vida, que Cristo esté en el trono de nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos.